El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús estaba a la orilla del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra echaré las redes». Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Una de las palabras que siempre van a encontrar con mayor frecuencia en la Sagrada Escritura es precisamente la palabra temor o miedo, que no son lo mismo. El miedo es una reacción humana normal, pero que te paraliza. Y el temor, aunque lleva un poco de miedo, ciertamente te lleva o te impulsa a trabajar por eso que te da miedo, ¿no? Entonces, fíjense bien, Jesús les dice, o sea, no tengan miedo, o sea, no teman, o sea, echen las redes, vayan mar adentro, ¿no? El mar en la Sagrada Escritura representa muchas veces la adversidad, ¿sí? O la maldad, ¿sí? Por eso siempre, como el mar es violento y siempre está en movimiento y no sabes cuándo va a suceder una catástrofe, en la Sagrada Escritura se representa como el mundo, como el mal, como la adversidad. Dice, o sea, tú has sido llamado, ¿no? Fíjate cómo Jesús sube a la barca de Pedro. O sea, sube a la barca. O sea, esa acción de subir está indicando que es Jesús, que es Dios, quien toma la iniciativa en tu vida. Ustedes no se han elegido, ¿no? O sea, Dios los ha elegido. Ustedes no son los que toman la iniciativa en la vida espiritual, es Dios. El hecho de que tú estés aquí no es que tú hayas tomado la iniciativa de levantarte a misa, es el Espíritu Santo quien toma la iniciativa y te da esa sed de Dios para que tú vayas al encuentro de Dios, a escuchar su palabra. Entonces, fíjate, es Dios siempre en la vida del ser humano quien toma la iniciativa. Y entonces, una vez estando en la barca, le dice, a ver, aléjate un poco, ¿no? Apártate un poco, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es necesario en la vida espiritual, en el llamado, apartarse un poco para interiorizar, para reflexionar, para ver qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Una persona que no interioriza en su matrimonio,
que no interioriza en su vida laboral, en su vida social, en su vida espiritual, muchas veces la riega. ¿Por qué? Porque no ve lo que está sucediendo con profundidad. Y tú puedes decir, yo voy bien, y a lo mejor estás haciendo mucho daño y no te das cuenta porque no profundizas. Una de las cosas para que haya una confesión verdadera es el examen de conciencia. ¿Y qué es el examen de conciencia? Es interiorizar en ti. Es decir, a ver, ¿cuáles pecados tengo? Y entonces ahí se da uno cuenta, porque cuando tú vas a confesarte, ¿no? Vas a confesarte tus pecados, tuyos, no de la demás gente. Y la mayoría o el 99.9% de los católicos van a confesar los pecados de los demás, no sus pecados. Y eso se da, una parte, porque quieres tapar tu pecado, y otra, porque no interiorizas, no haces examen de conciencia. Entonces, tenemos que profundizar. Por eso dice Jesús, apártate, ¿no? A ver, aléjate de toda esta multitud para que reflexiones, para que interiorices ante la sabiduría de Dios, que es la que importa. Y entonces fíjate, ¿no? Pedro va, aleja la barca y dice, bueno, ahora echa las redes, ¿no? Oye, Señor, pues hemos estado toda la noche y no hemos pescado absolutamente nada. Pero fíjate la palabra de Pedro, ¿eh? Pero por ti las echaré. O sea, en el fondo, Pedro dice, órale, ¿no? Confiaré en tu palabra. Y eso es lo que nos hace falta muchas veces al cristiano, confiar en la palabra de Dios. O sea, a mí me sorprende mucho la gente que anda cabizbaja, queriéndose quitar la vida, dentro del catolicismo, se da mucho. ¿Por qué? Porque no confían en la palabra de Dios. ¿Qué te dice Dios? No temas, yo estoy contigo, échale ganas, ¿verdad? Yo he vencido al mundo, si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Yo te voy a animar, a levantar, yo te perdono, vete en paz. O sea, tantas palabras que Dios nos dice, pero no confiamos en ellas. Y por tanto tenemos ese vacío y acrecentamos ese vacío existencial. Entonces fíjate, ¿no? Dice, confiaré en ti. Pedro nos está dando la señal de confiar en la palabra de Dios. Y cuando uno confía en Dios, ahí están los resultados. Dios bendice al justo, dice el Salmo. Siempre bendecirá, siempre lo protegerá. Una vez una persona me decía, ¿verdad? Padre, ¿no le tiene miedo a las represalias de gente malvada? Que atacaste tus intereses, ¿no? Sus intereses. ¿No tienes miedo a que tomen represalia? O cuando me iba a meter al bordo, ¿no? De Xochiaca a ayudar a toda esa gente de los campamentos, una vez llegaron unos muchachos y me amenazaron fuera de la iglesia, ¿no? Diciéndome que si yo me seguía metiendo en esos terrenos, me iban a quitar la vida, ¿no? Porque esos terrenos eran del diablo, ¿no? Eran unos satanistas que hacían sus rituales allá. Y así, varias amenazas. Pero les digo, ¿saben qué? Yo no le tengo miedo. No le tengo miedo al mal, no le tengo miedo a la represalia, no le tengo miedo a la gente malvada, porque esa gente malvada solita se pudre. Y a lo mejor me podrán quitar la vida, pero para mí no es el final. Siempre está Dios. Y si yo estoy con Dios, miren, la justicia divina es más fregona que todo lo demás. Entonces, no tengas miedo, ¿verdad? Entonces, fíjate, no tener miedo, no confiar en Dios, escuchar su palabra y Dios siempre te va a bendecir. Cuando tú haces el bien, cuando tú trabajas por Cristo, nunca quedarás defraudado.
Cuando tú dejas las cosas por Cristo, nunca dejarás defraudado. Es decir, siempre tendrás el 100 por 1, siempre. Fíjate lo que te estoy diciendo. Cuando tú dices, bueno, voy a ir al retiro, ¿verdad? Dios te va a multiplicar más. Bueno, voy a ver lo del grupo, Dios te va a multiplicar más. Siempre, ¿eh? Cuando tú dejas las cosas por Cristo, Dios te da en abundancia y más de lo que necesitamos. Siempre, ¿eh? Siempre. En salud, en lo material, pero sobre todo, y lo más importante, en la espiritualidad y en la paz. Fíjate qué bello. Entonces, fíjate cómo se ve el milagro de la pesca, porque a eso estás llamado tú, a ir a pescar, ¿sí? A ir a pescar. Yo no te mando con la Biblia bajo el brazo, lo único a lo que te invito es, sé tú, sé cristiano, sé tú. Y con eso darás testimonio, ¿verdad? Pero cuando hayas tenido resultado, no te vanaglories, dice San Pablo. La vanagloria es lo que le da en la torre a todo. Podrás, mira, fíjate, yo lo veo así, ¿no? Como una, ¿qué será? O sea, podrás hacer muchas cosas bellas, muchas cosas loables, o sea, muchas cosas. Pero cuando tú empiezas con tu soberbia, con tu vanagloria, ya le diste en la torre a todo lo que hiciste por más de 20 años. Fíjate, ¿eh? O sea, ya le diste en la torre. No te vanaglories, porque todo proviene de Dios. Y Dios te ha dado la capacidad, y Dios te ha dado la vocación, y Dios te ha dado la intelectualidad, y Dios te ha dado los medios, ¿verdad? Agradece siempre a Dios. Yo he conocido personas, es un ejemplo, que tienen a más no poder dinero. Y tú los ves y dices, una gente bien sencilla, ¿no? Sencillísima. Una porque se cuidan de los ratas, ¿no? Pues es obvio. Y otra porque siempre tienen presente a Dios y ayudan cuando Dios les ayuda y les multiplica el 100 por 1. Pero he conocido personas que no han tenido dinero y que tienen un poquito, Dios mío, se creen la divina garza, ¿no? Ya de Polanco, no has salido de aquí, pero ya estás allá, ¿no? Diciendo que eres, ¿no? Y cuando esas personas humillan al otro, porque lo hacen, todo se viene abajo. Y cuando andaban muy que podía, ¿verdad? La justicia de Dios alcanza. Por eso les digo, hermanos, no te vanaglories de todos tus logros. Agradécele siempre a Dios. Y cuando tú eres agradecido con Dios, siempre te va a sacar adelante. Aunque no tengas nada, Dios siempre te va a sacar adelante. Entonces, para resumir, tienes vocación, tienes misión, tienes y debes de tener confianza y abandónate a Él y verás que todo saldrá bien. No tengan miedo al humano, no tengan miedo al mal, no tengan miedo al demonio, no le tengan miedo a la gente perversa. Si Dios contigo, Dios siempre, siempre te sacará del apuro. Que así sea. Podemos ir en paz. Dulce Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Como siempre estaré confesando y voy a exponer al Santísimo, ¿verdad? En un momentito. Esta custodia nos la prestaron porque nuestras custodias que teníamos, la grande y la chica, están siendo restauradas. Como les decía, es algo importante,
una custodia, porque aquí es donde exponemos al Señor, ¿verdad? Entonces, ha habido gente que nos ha apoyado, les agradezco y les exhorto a los demás, ¿verdad? O de poquito en poquito, pues vamos a salir de esto, ¿verdad? Pero sí es importante una custodia siempre. El sagrario y la custodia nunca deben de faltar en una iglesia, ¿verdad? Entonces nuestra iglesia se ha embellecido mucho con los vasos sagrados, que sí, que ahí vamos pagando de poquito en poquito, pero tenemos vasos sagrados, tenemos instrumentos sagrados dignos de una iglesia, ¿verdad? Entonces es triste ir a una iglesia y ver que la custodia toda ya manchada, rota, los vasos todos escurridos, rotos, ¿no? Donde no hay un decoro de lo litúrgico, es porque hay ausencia espiritual en el sentido de la persona, tanto del sacerdote como de la comunidad. Entonces, lo mejor para Dios, ¿verdad? Pues ojalá nos pudieran apoyar. Vamos a exponer al Santísimo. Cantemos en los cielos y en la tierra, sea por siempre bendito y alabado. Te agradecemos, Señor, por este día que nos has otorgado. Gracias por permitirnos estar hoy ante tu presencia. Tú sabes que tenemos muchas obligaciones, muchas tareas y actividades, pero aún así creemos en ti, confiamos en ti, te amamos a ti. Sabes bien que a veces nos podemos alejar por el activismo, por tantas preocupaciones y angustias de las que pasamos. Sin embargo, hoy te pedimos tu sabiduría para que podamos comprender que no debemos de tener miedo ni inquietarnos por la adversidad, por la dificultad, pues tú siempre estás con nosotros. Y por eso, gracias Dios. Gracias por mirarnos cuando nadie nos ve. Gracias por querernos cuando muchos no nos quieren. Gracias por sostenernos cuando muchos se fueron. Quédate aquí, Señor, y yo contigo. Ayúdanos a ser uno. Ayúdanos a ser solo una iglesia, donde reine el amor, la concordia y la paz, la unidad que tanto necesitamos. Y a todas las personas que buscan el mal, conviérteles su corazón. Enséñales, hazles ver que lo que hacen no está bien. Y a nosotros también, porque nadie es digno ante tu presencia. Pero aún así, nos dices hoy, no tengan miedo, echen las redes. No tengan miedo, adéntrense en este mar. No tengan miedo, porque estaré con ustedes. Por eso, Señor, muchas gracias. Muchas gracias porque nos rescatas, porque nos alivias, porque nos animas, porque no nos abandonas. Bendito seas. Gloria
al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado.